Muy buenas noches a todos los que están conectados a esta hora al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sara Guzmán les damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UT 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con la revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a hablar sobre un problema de salud mental más común de lo que nos imaginamos, pero dejemos que Sara Guzmán presente a sus invitados para abordar este tema. Sara, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes. Como lo dices, es un tema que en la COP salió, se llama ecoansiedad, algo que pues, altera nuestros sistemas y nuestras emociones cuando hay crisis ambientales. Para esto hoy tenemos a Carolina Quiñones, psicóloga experta en salud mental y cambio climático, hace parte de la Comisión Coordinadora del Nodo de Psicología Ambiental de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Carolina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer hoy estar acompañando a toda la comunidad educativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También hoy tenemos a Ani Gabriela Ladino Cuellar, profesional de psicología y joven voluntaria y coordinadora general municipal de la Renja Nodo Villa Vista Hermosa. Ani, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder estar atenta. Y también tenemos a Luisa Fernanda Lema Vélez. Tiene 20 años de experiencia en gestión en desarrollo sostenible, es ingeniera forestal de la Universidad Nacional y bióloga de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches, Luisa. Hola Sara, hola Sonia, un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, digamos que hace un mes estábamos celebrando y estábamos mirando toda la COP16 en la parte ambiental de la biodiversidad. Nuestro país fue elegido como sede para realizar esta COP16, pero en esta COP16 salió un tema muy importante, la ecoansiedad. Ecoansiedad que es nuevo para nuestro país, pero se ha venido investigando en diferentes partes del mundo. Entonces, para esto y para comenzar a explicarle a nuestros oyentes qué es la ecoansiedad, le doy la palabra a nuestra doctora Carolina Quiñones. Bueno, pues la ecoansiedad es una respuesta emocional ante la crisis planetaria que estamos experimentando, es decir, ante el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. La APA, que es la Asociación Americana de Psicología, la define como el miedo a la catástrofe medioambiental, el miedo crónico a la catástrofe medioambiental y el miedo también, la angustia al futuro que nos espera. Entonces, esa es como la definición, no es una enfermedad, digamos, psicológica o psiquiátrica, sino que es un tipo como de ansiedad que se está empezando a describir. Bueno, es un tipo de ansiedad porque pues sabemos que la ansiedad tiene varios tipos y la desencadena varios factores. En este caso, el factor ambiental es el que desencadena esta ansiedad. Pero quisiera preguntarle a Ani para que con lo que acabas de decir, Carolina, ella nos ejemplifique con lo que ella vive cuando le da algún tipo o cuando le da la ansiedad a Ani. Ani, buenas noches. Buenas noches. Bien, yo he experimentado la ecoansiedad, digamos que en mi territorio, más específicamente como joven rural, es porque aparte de pues, de psicóloga, también soy joven productora, entonces productora de ganadería sostenible, de ganadería. Entonces, por lo menos mi ecoansiedad empezó a experimentarse a partir de ver, digamos, la extensión pecuaria que se está evidenciando no solo en mi territorio, sino a nivel país. Esto, digamos que ya tenemos que la ecoansiedad pues también tiene varios factores, ¿no?
no solamente digamos que los incendios o que sea por las lluvias como lo que pasó, digamos, en España también hace un mes. Entonces, digamos que aquí es otro factor más de la ecoansiedad. Pero preguntémosle a Luisa, ¿cómo es la ecoansiedad de Luisa? O sea, ¿cómo se manifiesta cuando comienza este proceso? Sara, mira, vos ahorita dijiste que la ansiedad nos había llegado con la COP y ojalá a mí me hubiera llegado con la COP. Yo en varios ejercicios que he hecho de encontrar cuáles han sido mis primeros momentos ansiosos fueron cuando supe, y no era como Ani que lo veía, yo era que lo veía por televisión y supe del calentamiento global. Eso fue lo primero que a mí me empezó a generar una ansiedad relacionada con para dónde vamos y para dónde llegaremos. ¿Cómo se siente? Se siente un vacío, se siente una necesidad de acción, se siente una angustia frente a algo tiene que pasar, no nos podemos quedar quietos y una impotencia de yo no soy suficiente para que ese algo pase. Sería como mi primera descripción. Pues digamos que el tema, como la ecoansiedad como tal, nos llegó en la COP, que nosotros no conocíamos que la gente sufriera de ecoansiedad. Digamos, ustedes tienen ecoansiedad hace varios años y pues obviamente por la crisis climática que se está acelerando mucho más en estos tiempos, pues se está manifestando más y pues digamos que con la COP todos dijimos, ok, hay una ansiedad que la produce la crisis ambiental y nos toca ponerle también foco a esta ansiedad. Pero Carolina, ¿cómo son esos sentimientos que siente esa persona? Rabia, tristeza, angustia, desesperación, o se pueden sentir todas y por qué se genera cada cosa, digamos. Pregunto yo. Nosotros, bueno, digamos que conociendo los casos de Anne y de Luisa, pues yo estoy diciendo, no, pues yo no sufro de ansiedad, pero cuando uno ve las noticias de que un incendio, de la inundación en España, cuando se quemaron todos estos frailejones aquí en nuestros páramos, a uno le daba tristeza y le daba angustia de qué iba a pasar después. Entonces, también esto también puede ser una ansiedad o puede ser un problema como decir, no, estamos en una crisis y es una parte de la crisis. ¿Qué siente esa persona en esos momentos? Listo. Pues es importante entender que tener una respuesta emocional ante una crisis como la que estamos viviendo es natural y deberíamos sentirla. O sea, nos pasaría algo raro si nosotros no sentimos nada frente a lo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo es una respuesta emocional, es decir, hay un estímulo, hay algo que la detona. Y las investigaciones sí muestran que la ecoansiedad también se presenta por la exposición a medios de comunicación. Cuando nosotros empezamos a ver reiterativamente la crisis en la que estamos viviendo, pues ya es una exposición crónica, ¿no? Recordemos también eso, que no es algo como agudo que me da por un momento único, sino que ya se empieza a volver más crónico. Y se vuelve un problema cuando ya empiezan a haber bloqueos emocionales, es decir, no puedes digerir esta emoción que estás sintiendo, tienes problemas cognitivos porque sientes y piensas que lo que estás haciendo no es suficiente, entonces, o que no sabes bien cómo responder, que eso le pasa a muchos jóvenes, o a los niños inclusive. Hay niños hasta de 8 años que empiezan a sentir ansiedad frente al cambio climático, ya hay investigaciones que lo están mostrando, y también hay bloqueos comportamentales. Entonces, ya no sé qué hacer, me quedo quieta, sí, empiezo a tener es una crisis porque me faltan estrategias para actuar o porque siento que las estrategias que existen no son las adecuadas. Entonces, es entenderla en esa, como en esas tres fases o en esas tres formas como nos influye. Y lo siguiente también es ver que hay un umbral amplio de respuestas. No toda la humanidad siente ansiedad. Algunos, por ejemplo, están sintiendo muchísima nostalgia y como un proceso de duelo que está asociado es con el dolor y el sentir que algo ha pasado y que no podemos cambiar y entonces aceptamos. Como también hay rabia, que eso es muy característico,
que ahora les llaman ecorrabia, ¿sí? También hay como esta preocupación. Yo diría que lo que Luisa tal cual lo describe es preocupación, impotencia, frustración y estos bloqueos que uno, en vez de sentir que lo puede procesar, se empieza a bloquear. Y hay otro umbral o digamos otro espacio donde se ubica la gente y es sentimientos y emociones positivas, entonces, o digamos agradables. Entonces ahí está la esperanza, empiezan a sentir conexión con la naturaleza, empiezan a sentir conexión con otros, ¿sí? Y ganas de hacer algo, digamos, una motivación. Esto también son otro tipo de personas. O hay veces podemos estar experimentando todas hasta que ya empezamos a sentir de pronto un umbral más positivo, pero digamos que oscilamos entre una y otra. El problema es cuando ya nos sobreacoge la ansiedad, ¿sí? O cuando nos sobreacoge la ira. Ahí es cuando tenemos que empezar a mirar cómo la empezamos a tratar. Mm. Es muy importante saber a qué tipo de personas o cuál es el perfil de las personas que son vulnerables a la ecoansiedad, ¿sí? Diría yo que todos hemos sentido ese sentimiento, valga la redundancia, de impotencia frente a lo que está pasando con el medio ambiente. Yo lo siento mucho desde que en Bogotá se está racionando el agua. Digo yo, o sea, esto me está afectando realmente a mí. Este cambio climático ya me está afectando a mí. Las emociones es cuando ya uno dice, sí, hay un problema y este problema me puede afectar psicológicamente y tiene que ver mucho con el medio ambiente y lo que está sucediendo en el seno de mi hogar. Es que no está sucediendo en otro país, sino me está sucediendo a mí. Pero entonces a eso iba mi pregunta. Voy con Carolina nuevamente. Hay un perfil específico que se deje afectar por lo que está pasando con el medio ambiente. Sí, pues lo que se ha encontrado, recuerden que esto no es un desorden, entonces no hay datos oficiales en los países, son encuestas que se van aplicando y que se van contrastando entre países y hay diferentes escalas, hay al menos dos que ya se usan para diferenciar una ansiedad generalizada de una ecoansiedad. Las personas que el mayor número presentan o mayores niveles, digamos, de ansiedad presentan son mujeres, personas que trabajan en el sector ambiental y que son líderes ambientales como Luisa y Ani. Y acá tenemos a Ani, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes son personas que están experimentando altos niveles de ansiedad con los niños. Y esto está relacionado con la agencia o con la autoeficacia. ¿Esto qué quiere decir? Con la sensación de que yo puedo cambiar y que lo que yo hago efectivamente cambia una situación. Y ahí es donde encontramos que las personas que no pueden o no se sienten en capacidad o no tienen todo el poder para actuar, es donde la ansiedad, la ansiedad empieza a incrementarse. Por eso los niños y los jóvenes son como los grupos poblacionales más altos que la están presentando. Quisiera preguntarle a Ani, también a Luisa, acerca de cómo se les expresó a cada uno esa ansiedad, ustedes qué sintieron y si tuvieron que recurrir realmente a un profesional, en este caso como Carolina, a un psicólogo, a un psiquiatra, no sé, para que pues van a manejar este tipo de enfermedad de salud mental. Ani. Bien, una de las emociones que empecé a experimentar fue profunda tristeza y más como esa frustración que uno siente al ver las noticias, al ver la finca de los vecinos, al ver demás situaciones que se presentan y que obviamente generan una frustración grandísima eh, frente a todas esas, eh, digamos que cosas que han pasado respecto a nuestros ecosistemas, nuestra fauna, nuestra flora. Entonces, definitivamente ha sido un proceso complicado. Luisa. Mira, lo primero que preguntaste es cómo se siente y yo lo siento, yo no sé ustedes, pero cuando a mí me da angustia, yo lo siento en la garganta, que se me bloquea todo, que siento que no puedo respirar. Em, en mi caso, si bien la ecoansiedad no es una enfermedad, uno puede tener una personalidad ansiosa y, y somos más susceptibles los que tenemos ese tipo de personalidad a pasar por periodos ansiosos. Pero en mi caso a mí sí se me desarrolló una enfermedad por la que tuve que ser tratada y por la que continúo siendo tratada. Sin embargo, mi día a día,
porque este es mi tema, es con lo que trabajo, es lo único que me importa en la vida, a mí es el medio ambiente, es mi pasión, es lo que escogí hacer, no porque se me impusiera o porque viera que me iba a volver millonaria. Yo creo que nadie se mete en temas ambientales para conseguir plata, todos lo hacemos por pasión. Em, entonces es un contraste permanente entre trabajar entre lo que más amas y más te apasiona y trabajar con lo que más frustración y angustia te genera, ¿cierto? Uno se la pasa todo el día bailando y jugando ese juego de, de hacer con mucho amor algo que te genera mucha preocupación. Carolina, en la presentación que usted realizaba en su momento en la COP16 sobre ecoansiedad, pues estaba muy concurrido el auditorio donde usted se encontraba y hacía una serie de ejercicios y yo veía que la gente como que respondía que todo el mundo ha sentido esa emoción o esa ansiedad mejor frente a lo que está pasando con el medio ambiente. Yo quisiera que nos describiera un poco esa experiencia que hubo en la COP16 con respecto a ese tema que se abordó como es la ecoansiedad. ¿Cómo recibió o cómo usted sintió a las personas que asistieron allí frente a la charla que usted daba? Bueno, pues la asistencia a la COP se dio en el marco de una invitación de USAID y de Activoca, que es la agencia implementadora, pues el socio implementador del programa Jóvenes Resilientes. Jóvenes Resilientes es una iniciativa hermosísima, además porque hay muy pocas agencias de cooperación que tienen tanto énfasis como en temas de jóvenes. Y ellos ya vienen trabajando acá en el país, en diferentes municipios y en diferentes departamentos con temas de salud mental, emprendimiento y fortalecimiento de entornos protectores. El espacio lo diseñamos para los jóvenes y para las jóvenes porque sabíamos que este tema se necesita abordar. O sea, la Convención de Diversidad Biológica sí tiene una parte donde habla de bienestar, habla de One Health o como salud global y habla también de salud mental. One Health se entiende como esta salud que es interdependiente con el ecosistema. O sea, nosotros no estamos bien si la naturaleza no está bien y eso es algo que tenemos que entender, aceptar y empezar a transformar. Entonces, este espacio lo pensamos era para que una de las características de la ecoansiedad es que la gente se siente aislada socialmente, porque sienten un problema muy grande, de una enorme magnitud que nadie puede solucionar, y se sienten muy solos en su preocupación y en su acción. Entonces, cuando diseñamos este espacio, lo que queríamos era mostrar que no están solos, que son muchos y muchas personas preocupadas, que hay de distintas edades y que todos desde su perfil, desde donde están actuando, tienen injerencia y todos se potencializan cuando trabajan en grupo. Porque esta es otra de las cosas, digamos, cuando ya vamos a ver estrategias, esta es una de las estrategias más exitosas, son las acciones colectivas. Entonces, este espacio para mí era uno de los más importantes. Hubo muy pocos en la COP, solamente encontré uno más de ecoansiedad, pero casi que la salud mental todavía no está en el radar de la política pública con la biodiversidad. El gobierno, digamos, en octubre 10, más o menos, crearon un comité para cambio climático desde el sector salud y ahí se trabajan los temas de salud. Esperemos que ese comité, que es un comité interdisciplinar, como una instancia que se crea a través de un decreto del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud, es que se pueda dar prioridad a los temas de salud mental, porque sí necesitamos empezarlo a monitorear. El problema es que monitoreamos la ansiedad, pero no monitoreamos temas de cambio climático, ni de pérdida de la biodiversidad, ni de degradación ambiental. Entonces, como que no sabemos si esto está en la gente o no está en la gente. Ese es como algo súper importante que sepas por qué este espacio se planeó así. O sea, una cosa es lo que necesitamos a nivel de política, pero dentro de lo que identificamos con Activoca y lo que ellos han venido desarrollando con USAID es estrategias para primero identificar la ansiedad, que hay una herramienta que se llama emocionante. La segunda son canales donde se pueden comunicar. Entonces, ahí hay un canal de WhatsApp que se llama Expresarte Saludablemente
Y finalmente, una serie de herramientas que están disponibles en su página web para poder afrontar y enlazarse con temas de atención para la ecoansiedad. Bueno, Carolina, tocas un tema muy importante que te iba a preguntar, que son las estrategias para identificar la ecoansiedad en las personas, ¿sí? Y pues digamos que la salud mental todavía no está como tan visibilizada por los gobiernos como uno quisiera. Digamos que después de la pandemia, una pandemia que a todos nos tocó literalmente estar adentro de la casa, no poder salir y ver cómo la naturaleza volvía a revivir porque no tenía, digamos, unas personas, unos humanos que contaminaban, que dañaban la naturaleza y volverla a ver en su máxima expresión, al menos por 2 años, pues a uno como que le daba una tranquilidad y decía, ¿cómo somos nosotros de dañinos para la naturaleza? ¿Cómo no sabemos convivir con la naturaleza? O sea, la naturaleza a nosotros nos da muchas cosas y nosotros no le damos lo que ella merece. Y digamos que en esta pandemia y estos tipos de ansiedad, no solamente la ecoansiedad, sino muchos más, comenzaron a relucir. Entonces, digamos que el gobierno todavía con salud mental no está como tan visible y como tan fuerte como uno quisiera. Y pues obviamente, si vamos a ver la ecoansiedad, pues obviamente estamos nulos completamente porque, como te lo decía y te lo expresaba, nosotros comenzamos a escuchar sobre la ecoansiedad en la COP, ¿sí? Nosotros no sabíamos qué era la ecoansiedad, o sea, ni siquiera sabíamos que existía la ecoansiedad como tipo de una de las tipologías de ansiedad que existen pues, en la psicología. Pero uno cómo comienza a ver y cómo se puede evaluar qué estrategia se tiene para mirar que uno sufra o no sufra de ansiedad. Tú nos decías unas, pero quisiera que nos las profundizaras más para que la gente también conozca un poquito más de estas estrategias. Sí. Si se meten a la página de activoca.jovenesresilientes.org.co, jovenesresilientes.org.co, ahí van a identificar la estrategia que creamos, digamos, educativa, que se llama emocionante. Entonces, hicimos 3 niveles, un verde clarito, un verde más oscuro y un verde ya intenso. Y en esos 3 niveles, lo que tratamos de diferenciar, esto también es porque como no es que yo lo pueda diagnosticar tan fácil, sino que nos toca es mirar el nivel en que la persona está presentando su ansiedad, pues también así son como la urgencia de ciertas estrategias. Entonces, en los niveles más bajos son preocupaciones leves, ¿sí? El tema aparece, pero vuelve y desaparece. Entonces puede ser lo que le haya pasado a Sonia, como que vio lo de España y dijo como, "Ah", y después se desconectó, o el racionamiento de agua y se preocupó, pero se desconectó. Entonces acá las estrategias son más como educativas, más de sensibilización, más de empezar como a entender un poco más qué es lo que está pasando. Un nivel intermedio es cuando ya se vuelve un poco más recurrente. Entonces nos empezamos a centrar mucho más en estos temas, ya lo hablamos en el día a día. Empezar a ver las noticias nos empieza a generar un nivel de estrés un poco más alto, entonces ahí las estrategias empiezan a cambiar, ¿sí? Ahí ya hablamos es más de empieza a regular un poco la exposición a noticias, también empieza a pasar un poco más de tiempo en la naturaleza, mira cómo puedes manejar tu ansiedad, o sea, empiézate a regular y cuando ya es un nivel muy intenso, bueno, y acá empiezan, es súper importante la acción colectiva en ese segundo nivel, porque ya uno empieza a sentir que sí le está afectando, pero también toca empezar a tener estrategias de acción. En el tercer nivel, que es el más alto de todos, que es un poco cuando hay veces ella me escribe y nos escribe en un chat donde estamos mujeres ambientales. Ay, yo ya le siento el nivel de ansiedad a Luisa, que me dice, Caro, llegué a Brasil, ahorita nos cuentas la experiencia, Lu, porque me parece súper importante que otros te escuchen y conozcan lo que se siente trabajar en el sector ambiental. Ella hay veces nos llama y nos dice como,
chicas, me está pasando esto, estoy desesperada, esto está pasando con el ambiente. En esos niveles altos de ansiedad, cuando la gente ya se siente que se desborda, que no hay como una forma de regularla, ¿sí? Hagan de cuenta que uno todos los días se levanta y la primera preocupación principal es el tema ambiental. Ahí ya necesitamos otras estrategias. Ahí sí ya de pronto un grupo de apoyo, ¿sí? Algo psicológico, algo psiquiátrico. La parte de restauración de la naturaleza es supremamente importante. El seguir fortaleciendo las estrategias colectivas es supremamente importante y generar como entornos protectores donde uno esté como a salvo también de esta ecoansiedad. Entonces, sí hay como diferentes niveles y esto, digamos que yo lo describiría de una manera general para que todos nos llevemos esta idea, es la ansiedad pasa de ser una cosa particular a algo generalizado en torno a todo el tema ambiental, es decir, ya me desborda la situación ambiental. Mm. El tema pues de la salud física también pues afecta mucho, no solo la salud mental, sino la salud física de este cambio climático, porque hay cambios en el estado físico, hay episodios, por ejemplo, el calor que sufrimos en Bogotá, que nunca tampoco lo habíamos sentido, entonces eso genera también o afecta la salud mental. Pues ya que Carolina habló sobre ese episodio que presentó Luisa, para que nos cuentes esa experiencia en Brasil frente a esos incendios, cómo fue, a qué o a quién recurrió, pues estando allí y sintiendo pues lo que sintió. Mira, yo tuve la oportunidad de tener un viaje de trabajo a Acre, que es el estado más al este de Brasil. O sea, es un estado que termina quedando en medio de la Amazonía. Por un lado rodeado por Bolivia y Perú, por el otro lado rodeado por Brasil, todo esto bosque amazónico, todo en llamas, todo en llamas. Nosotros llegamos, salías del avión y ahí mismo olías el humo y caminabas en humo, respirabas el humo. El primer día a mí me dio escalofrío, dolor en todo el cuerpo, o sea, síntomas en el cuerpo, ¿cierto? Pensé que era un virus del avión y cuál, no, era la contaminación. Estábamos respirando concentraciones de contaminación como si estuviéramos respirando detrás de un exhausto de un carro. Ese era el nivel de contaminación que estábamos respirando. Y a mí lo que más me dolía era, vos veías el aire, como a veces uno en Bogotá ve el aire, a veces en Bogotá uno ve la capa marrón que está respirando. Aquí vos la veías de frente porque estabas caminando en medio de humo y veías el humo en el que estabas caminando y sabías que ese humo eran árboles, eran loros, eran serpientes, eran jaguares. Ese humo, esas cenizas tenían un significado mayor de soy contaminación. No, es soy la vida que acabaste, soy la vida que se quemó y que murió ardiendo por culpa tuya, pues de tu especie. Em, Ahí digamos que tenía dos mecanismos de contención de los que Carolina acaba de hablar. Uno es, yo no estaba sola, yo estaba con un equipo de colegas que es muy cercano, que es muy afectuoso, que no es simplemente tú eres mi colega, sino que son personas con las que yo tengo mucho afecto y no me sentía sola. Y la otra es, nosotros íbamos precisamente a trabajar, nosotros íbamos precisamente a hablar con el gobierno sobre cómo tener acciones que permitieran la restauración de áreas que habían sido deforestadas. Entonces, ahí fue que yo encontré como el balance. Sí sentí la necesidad y la urgencia de enviarle a este grupo, como Carolina contó, un polo a tierra, porque muchas veces estamos trabajando, nos ocurre mucho a los que trabajamos en gestión ambiental, que estamos trabajando desde el escritorio y bueno, y nos desconectamos y todo se nos convierte en un titular, una estadística, pero cuando vos lo estás viviendo es una sensación diferente. Em, y yo llegué transformada. A mí esa experiencia me transformó porque
porque me quitó muchas esperanzas, ¿sabes, Sonia? Me quitó muchas esperanzas. Siento que el que sea que quemó toda esa Amazonía, a mí me arrebató también un pedazo de esperanza. Ese es un sentimiento que a veces, digamos, qué pena hablar personalmente, pero a veces yo lo siento. Y a veces como que incurro en decir, pues no tengo esa fe o esa esperanza de que vaya a cambiar nada. O sea, que esto va a seguir y esto va, es más, a empeorar. Y eso me parece grave porque si pienso así, digo, bueno, yo ya mi ciclo de vida va hasta tales años, entonces yo pues de pronto no voy a vivir así como esto tan terrible, pero lo estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen después? Ese sentimiento que tanto es común en las personas, Carolina, frente a lo que dice Luisa Fernanda, esa desesperanza frente al cambio climático que estamos viviendo y a las consecuencias. Bueno, primero quiero reconocer esa emoción. Yo creo que parte del problema de la educación occidental es que queremos pasar sin la emoción y la emoción es evolutiva, la emoción nos genera alertas. Si nosotros no tuviéramos emociones, no podríamos responder a muchas de las estímulos y a muchas de las amenazas que hay en nuestro sistema o en nuestro, digamos, en nuestro entorno. Entonces, lo primero es reconocer esa desesperanza. Esa desesperanza sí la están experimentando muchísimas personas, sobre todo los jóvenes tienen una desesperanza hacia el futuro. Por eso es tan importante abordar este tema con niños y con jóvenes, porque es muy distinto. Es como los niños que nacieron en medio de una guerra, ¿sí? O los niños que están creciendo en una guerra, como puede ser en Gaza o como puede ser en Ucrania, ¿sí? ¿Qué pasa con esa generación? Y cuando tú te vas a ver estudios psicológicos de cómo se afectan las generaciones cuando nacen en medio de una guerra, ves un apego fuertísimo a la vida. O sea, es también parte de la especie, y esto lo hacen muchas especies, y es que los mayores también se sacrifican por los menores. Los mayores saben que tienen que proteger a la especie, digamos, a la cría que viene en camino. Y uno lo ve hasta en insectos, cómo se sacrifican los más viejitos por los más jovencitos, o cómo mandan al frente a los viejitos y a los jovencitos los dejan atrás para protegerlos. Esta es un poco la sensación que yo creo que es como lo que hay que hacer con esa desesperanza, ¿sí? Es entenderla, aceptarla y empezarla a amar, porque es que si no se reconoce la desesperanza, es muy difícil que se pueda hacer algo positivo con eso. Y hay que dejarla existir dentro de las estrategias que existen ahora y digamos lo que están hablando es como son terapias de resiliencia al trauma. Es como si la humanidad necesitara hacer un duelo sobre lo que está pasando, lo que está perdiendo y empezar a entender qué aprendizaje hay ahí. Y muchas veces nos conectas con el lado espiritual, porque es que nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino que empezamos es a decir, "Pues, pucha, somos es parte de un ecosistema". Y yo lo que mi mejor, digamos, asimetría, mi mejor ejemplo cuando hablo con las personas que están tomando decisiones en el sector ambiental, que están teniendo incidencia, les digo, ustedes son es una constelación. O sea, somos es una constelación de actores, nosotros no somos estrellitas, acá nadie viene a salvar el mundo, nadie es mejor que nadie, sino que si tú brillas desde tu lugar y te organizas en relación a los demás, te vuelves parte de un grupo mucho más amplio. Porque sí, efectivamente, o sea, cuando yo miro las estadísticas, son 1 billón de niños expuestos a consecuencias de cambio climático. O sea, yo estoy afectando aquí a la especie y a los hijos de esos hijos, ¿sí me entienden? Y ahí es donde yo necesito como entender que es que esto no es porque hayamos unos más débiles o unos que es que fantaseamos con el tema del medio ambiente, ¿sí? O unos ahí idealistas de que la especie humana puede ser justa. No, es que esto es una realidad que cuando tengamos casos como el de Valencia o cuando veamos los incendios, sí, va a ser tan recurrente que para mí, por eso es tan importante la parte emocional, porque es
venga, procesemos esta vaina y empecemos a cambiar, ¿sí? Como que no nos quedemos ahí como en la emoción y en la falta de acción organizada, sino más bien empecemos a trabajar es en la capacidad de respuesta, pero sobre todo validando las emociones, porque es que las emociones es nuestro termómetro, ¿sí? Es lo que nos permite sobrevivir en el mundo. Entonces, aprendamos a usar las emociones, pero es supremamente difícil cuando uno se encuentra con ese duelo, como con ese soltar. Hay algo ahí que es también importante y es entender eso como yo suelto para que otros me acompañen, para darle la bienvenida a otras estrategias que me puedan ayudar. No soy yo el centro de esto, sino que estoy en relación con otros acá trabajando. Carolina, has dicho algo muy importante, trabajar y trabajar con niños, trabajar desde la niñez, desde la infancia. Creo que si nosotros comenzamos a trabajar con los niños sobre estas emociones, sobre este duelo, creo que ellos también nos van a enseñar mucho a nosotros, que estamos ya procesando este duelo, que como tú lo dices, nosotros como los jóvenes tenemos un duelo mucho más y una incertidumbre mucho más grande que la que tienen nuestros padres y nuestros abuelos porque nosotros todavía tenemos, digamos, pues, un largo trecho por vivir y vemos cómo nosotros hay, pues, catástrofes naturales como la de España, como la que nos contaba ahorita Luisa de los incendios en Brasil, pero nosotros no nos vayamos tan lejos. Nosotros tuvimos una sequía muy impresionante en la que se nos quemaron varios bosques y varios frailejones que por cosas del destino, gracias a Dios, los frailejones se protegieron ellos mismos y volvieron a nacer. Entonces, eso es como una tranquilidad que a nosotros nos da decir, bueno, no se murieron completos, sino que están otra vez viviendo. Tú decías unas estadísticas, estas estadísticas yo también las estaba leyendo y son muy altas. Son de los 7 países a los que se identificaron, 9 de cada 10 participantes se preocupa por el cambio climático. Son 9 personas de 10, pero esas 9 personas, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos trabajar con los niños y los jóvenes para que comencemos a cambiar este chip que tenemos con ellos? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Y quiero que Luisa también nos ponga su experiencia desde cómo ella sufre, cómo sufre la ansiedad, cómo ponerla a los jóvenes, qué se le puede enseñar a los niños, qué se le puede enseñar a los jóvenes eh, en estas capacitaciones o en estas conferencias que se pueden hacer. Carolina, si quieres, iniciamos contigo y que complemente Luisa. Listo. Bueno, pues lo primero es abordar el cambio climático y todos los temas ambientales desde lo social. O sea, recuerden que los problemas ambientales son eminentemente sociales. Acá tenemos que tener las gafas de la inclusión social, las gafas de lo social. No podemos seguir pensando que esto es un tema técnico. Esto es un tema emocional y es un tema social. Con los niños, y yo, digamos, ahorita en septiembre salió la Ley de Educación Ambiental, una nueva ley que se generó como instando a que se eduque sobre el cambio climático, sobre los temas de biodiversidad y los temas de contaminación. Sin embargo, yo no me puedo imaginar en el futuro clases donde los niños están encerrados. Yo me imagino, es una aproximación desde la ciudadanía. O sea, acuérdense el concepto de equidad. Acá no estamos hablando de un niño que es que no tiene una razón, no tiene de pronto el desarrollo de razón tan desarrollado o no tiene la capacidad de planeación o no tiene, es entender ese niño, cómo me lo llevo yo a un entorno seguro de aprendizaje y le doy suficientes herramientas para que pueda desde sus capacidades empezar a abordar estos grandes retos. Entonces, digamos, lo que nos hemos dado cuenta nosotros que llevamos trabajando más de 13 y más de 20 años en el sector ambiental, es la acción intersectorial es supremamente importante. Entonces, yo me imagino niños que usan las artes para expresarse sobre los temas ambientales, pero usan las matemáticas, usan la biología, usan el lenguaje para expresarse en torno a los temas ambientales. Yo me imagino jóvenes y centros de jóvenes donde se están innovando de la mano con personas
que tienen unos niveles más avanzados de educación. Acuérdense que hay estudios que muestran que la creatividad se va perdiendo con los años en los niños. Entonces, lo que necesitamos son entornos donde los niños puedan salir a conocer su biodiversidad y puedan apropiarse de ella. No podemos tenerlos encerrados en clases donde vemos todo desde la teoría. Acá como que necesitamos es conectarnos desde las entrañas con la naturaleza y eso solo se logra si yo conozco ese espacio, si yo lo observo, si yo lo siento y así lo voy a empezar a querer. Y cuando yo quiero algo y lo valoro, lo empiezo a proteger. Ese es como mi mensaje, es piensen en espacios no convencionales, con actores no convencionales para fortalecer todos los temas de educación ambiental, porque esta es la única manera como generamos una ciudadanía diferente. Y en ese caso, perdona, Sara, me trae a colación el tema del conflicto armado. Hay cómo se hace tantas zonas en el país con conflicto armado, donde los niños, los campesinos, pues no pueden desenvolverse como deberían hacerlo porque existen actores armados que les impiden, digamos, tener ese tipo de conexión y ese tipo de cambio al que usted hace alusión, Carolina. Bueno, antes de darle la palabra a Luisa, que también creo que ya acá tiene unos insights muy valiosos en el tema de educación ambiental, les cuento, yo llevo como unos 6 años más o menos trabajando en áreas rurales del país, me roto por todo el país y me especializo en zonas de alto conflicto, ¿sí? Donde realmente coexisten grupos armados, actores armados con sociedad civil. Y lo que encuentro son jóvenes que quieren vivir bien. O sea, no, acá no se trata como de la escasez, sino de, venga, es que yo conozco mi universidad, yo sé dónde estoy y yo quiero vivir bien, yo quiero que hayan emprendimientos, yo quiero ser un líder y tú los ves, como Ani al principio de la entrevista, ella es una de esas chicas jóvenes que se ha empoderado y que dice, yo voy a tener mi emprendimiento de ganadería sostenible y yo quiero hacerlo bien. Entonces empieza a enlazarse con una serie de actores que la apoyan, como el Ministerio de Ambiente con la Red de Jóvenes de Ambiente, como las asociaciones productoras. El conflicto coexiste en nuestro país, pero cuando tú hablas con personas mayores, ellos, es lo que más me impresiona a mí, es el nivel de miedo que tienen a que los eventos se vuelvan a repetir. Cuando hablas con jóvenes, digamos adultos jóvenes, que son personas entre los 60, 40, 30 años, estas personas, muchas fueron desplazadas en su juventud y en su infancia. Y muchas cuando retornan, yo diría que más del 80% me dice, yo ahora valoro y sé el valor de mi territorio, pero necesito volverme a conectar. Entonces, como que cuando tú ya ves sus prácticas, de pronto las prácticas agrícolas no son las mejores, de pronto la parte de bioeconomía no se ha desarrollado mucho, pero es como un campo de acción amplio, ¿sí? Los niños, los jovencitos y las niñas, digamos, con ellas es muy fácil trabajar porque están apenas empezando la vida. Lo que pasa es que, claro, no son tan conscientes del contexto en el que vivieron sus abuelos y sus papás, pero sí son conscientes de que hay peligro y que la forma como se puede proteger esto es a través de estrategias intergeneracionales, que es cuando tú pones a los niños a hablar con los viejitos y te los llevas a las expediciones de biodiversidad y empieza un diálogo intergeneracional. Y entonces los niños ahora, eso me ha pasado a mí, particularmente con el Instituto Humboldt, en el transcurso de un año, viejitos, personas mayores que no tenían visibilidad comunitaria, se volvieron como un referente cada vez que se necesitaba aprender sobre plantas y hongos. Entonces, sí hay maneras, digamos que la protección comunitaria es supremamente importante, saber qué hacer, cómo manejar un actor armado, y eso ya lo han hecho, digamos, a lo largo de estos 40 años, ya hay personas expertas en eso, pero más allá de eso es cómo empezamos es a protegernos internamente y a generar oportunidades. Entonces ahí es cuando con las comunidades yo lo que generalmente analizo es su capacidad de respuesta. Entonces les digo, bueno, ¿qué tan preparados ustedes están para recibir un proyecto? ¿Cómo es que ustedes se forman? ¿Cómo es su acceso financiero? ¿Qué instalaciones tienen? ¿Cómo podrían desarrollar ustedes iniciativas? Y ahí es cuando empezamos a, ellos mismos toman decisiones y dicen, nos toca irnos por acá, venga y hacemos un convenio con universidad, llamemos a otra ONG, vamos a hablar con el pastor o con la pastora para que nos ayuden, digamos, a tener como relaciones dentro de la comunidad, miremos el tema de la gobernanza del agua. Entonces, sí, hay como toda una aproximación que uno hace para proteger a una comunidad que está retornando a un territorio
o donde coexisten los grupos armados con la comunidad, de manera que no se vuelva a resquebrajar ese tejido que fue tan vulnerable, digamos, en décadas anteriores. Pero este es uno de los retos más complejos y lo que yo les quiero decir es que a veces sentimos que somos los únicos, pero Colombia es un referente en temas de reconstitución del tejido social, porque yo lo he visto, o sea, yo he visto y he estado con comunidades donde habían actores, digamos, adversarios y luego las comunidades como se van empezando como a entretejer de nuevo y sí hay que hacer un reconocimiento emocional de lo que se vivió, porque yo no puedo poner a un ex paramilitar con un ex FARC a trabajar juntos sin antes hacer un reconocimiento de todo eso que se abordó. Perdónenme que me extienda tanto en esta respuesta, pero es para darles como ideas de que además lo más lindo de todo esto es que la biodiversidad es la excusa para sanar. O sea, si yo genero otra lectura de mi territorio, la gente empieza a ver oportunidades de desarrollo y empiezan a amar a su territorio. Y conozco y de primera mano he estado en procesos donde voy el primer año y el ambiente es como, ¿no? Como algo que está por ahí. En el segundo y tercer año ya empezamos a trabajar con biólogos, con antropólogos, con ecólogos, ¿sí? Y vamos abordando y ya empieza a transformarse esa lectura del territorio. Y ya después uno empieza a fortalecer esos vínculos con otras instituciones y les dice, ustedes aquí no están solos, acá hay un interés de otros por ayudar, vengan, organícense bien. Entonces vuelvo a los 5 años y veo que ya tienen una asociación, que ya han hecho un proyecto, que ya han hecho otro, que ahora quieren cambiar de tema y empieza esta autonomía comunitaria a darse. Entonces, para mí es importante hablar de esto porque, para que sepan, no hay muchos países con nuestra experiencia y al contrario, yo siento que tenemos mucho que enseñar sobre la capacidad de resiliencia y de reconstitución, digamos, de la vida comunitaria. Digamos Lu. que, eh, perdón, yo entré aquí. Digamos que con todo lo que estás hablando, Carolina, me surge una pregunta que se la quiero hacer a Luisa también, aparte de la que ya teníamos, y es, nosotros como personas que vivimos en una ciudad donde vemos más que todo es cemento, edificios, mucha construcción, poca naturaleza, y Carolina decía algo que es muy importante, que los niños y los jóvenes hagan parte y conozcan de primera mano toda la parte del ecosistema, toda la parte de la naturaleza, pero digamos que los niños y los jóvenes de las ciudades como Bogotá, que priorizan una urbanización a un humedal, ¿cómo se hace con ellos? ¿Cómo se puede interiorizar la naturaleza en los niños de la ciudad? Entonces, ahora sí, Luisa, por favor. Pues me lanzo porque de hecho, mientras Carolina iba hablando, yo iba pensando en mi situación porque yo fui una niña urbana. Em, y el problema que tenemos es, yo veo dos. Uno es que llega cualquier adulto, abre un discurso para los niños y lo primero que les dice es, ustedes son el futuro de Colombia y el futuro está en sus manos. Y les suelta toda una responsabilidad que el niño no tiene cómo asumir. Y la otra es una carencia de territorio, porque no hay una apropiación de la naturaleza que lo rodea. A pesar de que existen las oportunidades, pocos niños habrán hecho senderismo por la vieja y por los senderos de los cerros, ¿cierto? O habrán ido a un humedal y será ese su sitio de relajarse, de ver los pajaritos. Los encerramos en el mundo urbanita de cemento. Por lo tanto, el problema que ellos tienen frente a ellos, el problema de contaminación del mar, que se está extinguiendo el oso de anteojos, ¿cómo lo voy a manejar yo con 6 años desde mi apartamento? Entonces, yo creo que a los niños hay que darles un, una tarea en la que ellos sepan que están haciendo lo que pueden y les toca hacer. ¿Qué puede hacer él? Reciclar. ¿Qué puede hacer él? Cuidar sus tenis para que le duren mucho tiempo y no haya que comprar otros tenis. Tareas que sean del tamaño de su capacidad y del tamaño de su territorio. Y yo creo que ahí generaríamos más calma mental en estos niños, sin ponerles tanta responsabilidad.
Yo hubiese querido que los niños de mi época hubiésemos hecho más cosas de las que hicimos para que los niños de hoy no tuvieran una tarea tan difícil como la que tienen. Y ahí le dejo a Carolina el resto. Digamos que eso es algo muy importante. Digamos, nosotros, y yo también me catalogo como niña urbana, porque pues eh, yo iba a vacaciones solamente al municipio de mi papá, donde tenía un río gigante, o tenemos un río gigante al frente, y ahí es que uno conocía que un animalito, el otro animalito, y comenzaba a compartir con la naturaleza. Porque en las clases que a uno le dan en ciencias naturales es conocer los ecosistemas, cómo se pueden cuidar, pero desde tu experiencia como niña urbana o como persona urbana, no te lo asemejan, no te lo ponen a ti como un compromiso tuyo desde aquí, que con esas pequeñas acciones como reciclar, cuidar los tenis, hacemos muchos cambios que no nos los explican en el colegio. Entonces quisiera que cerráramos el programa con una pequeña conclusión de cómo podemos ayudar a nuestro medio ambiente desde donde estemos. Estemos en la oficina, en la casa, en el campo, desde donde estemos. Entonces, si quieres, comenzamos contigo, Carolina, y seguimos con Lisa. Listo. Pensando como en la educación ambiental, recorridos en la naturaleza, conocimiento de los diversos ecosistemas que tenemos con los niños, eso se puede hacer desde cualquier edad, uno empieza a recorrer. Toda la parte gastronómica, de cómo usar los alimentos, sobre todo los silvestres, cómo hacer procesos de restauración, sembrar, entender los ciclos naturales, entender los niveles de los ecosistemas, todo eso se puede aprender desde muy chiquito, o sea, es solamente que uno va profundizando cada vez más, ¿no? O sea, la categorización, por ejemplo, esa función existe desde que somos chiquiticos, solo que aprendemos marcas, pero no aprendemos plantas. Entonces, está ahí como la diferencia. Toda la parte restaurativa, esas estrategias son supremamente importantes, sobre todo para alinearnos con los ciclos naturales, para tener ritmos que sean mejores a nivel circadiano, ¿sí? Toda la parte como de autocuidado es supremamente importante. Y mi tercer apoyo como soporte es la acción colectiva. Aquí la red de jóvenes de ambiente, los programas como Activoca, todos se enfocan es en cómo enlazamos las acciones de los jóvenes y de los niños y cómo los formamos. Entonces, a nivel político, a nivel técnico, a nivel de comunicaciones, en temas de liderar proyectos, así sean chiquitos, no importa, ¿sí? He visto casos impresionantes aquí en Colombia de niños que quieren es arreglar la cancha de fútbol y terminan es teniendo una incidencia con los años de líderes y lideresas comunitarios que hacen parte de las plataformas de juventudes, partes de las juntas de acción comunal. Entonces, yo creo que son estrategias distintas, creativas, que se pueden ir haciendo a lo largo de la vida. Sobre todo los padres y las madres que hoy en día me escuchan, es importante formar ciudadanos para el futuro, no para los problemas de hoy, sino entender qué es lo que va a pasar hacia adelante y empezar a enlazarse. Y pueden seguirme también a mí, que yo todo el tiempo estoy pendiente de hablar estos temas desde la psicología. También está ASCOFAPSI para las personas que están interesadas en el nuevo de psicología ambiental. Está el programa de Activoca para los jóvenes y jóvenes rurales que nos escuchan. Em, y ya, como que creo que ahí tenemos mucho la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Si eres de un municipio y quieres participar en la gestión ambiental de tu municipio, este es un excelente espacio. Las asociaciones productoras pueden tener espacios para niños también y para jóvenes, para que empiecen a liderar diferentes temáticas. Los emprendimientos que también impulsa Activoca son impresionantes. O sea, aquí hay suficiente. El SENA es un excelente, es el mejor referente de educación, lo mismo que las universidades públicas a distancia con todos sus programas
a distancia, hacen el cambio a nivel rural. Entonces yo creo que hay como suficiente para escoger. Lo más importante es empezar sobre todo a conectarse con la naturaleza, a tener una identidad ambiental, a sentirse parte de un todo y yo creo que ahí es donde encontraremos nuestra fuerza como humanidad también. Y mi sugerencia sería, que es la misma que doy siempre, consuma menos todo, consuma menos comida, consuma menos ropa, consuma menos carros, consuma menos teléfonos celulares, consuma menos. Y ahí ya, le hace un gran favor al planeta. Bueno, muy interesante. Creo que es un tema que hasta ahorita en Colombia se está poniendo en plataforma, digámoslo así, eh, un llamado a todos, no solamente a los que nos están viendo, sino al gobierno, a nuestros alcaldes y gobernadores, a ponerle un poquito más de cuidado a la salud mental y sobre todo a esa relación de salud mental con el ecosistema en el que estamos. Muchísimas gracias a Carolina, muchísimas gracias a Luisa por todo su aprendizaje. Creo que hoy ha sido una noche muy fructífera para nuestros oyentes y para nosotros sobre el tema de ambiental y sobre el tema de toda esta parte de ansiedad que nos da con este tema de ambiente. Muchísimas gracias. Pues desde aquí, desde el IPASU, seguiremos trabajando estos temas y sobre todo apoyando la parte ambiental, que es un elemento muy importante para toda la no solamente para nosotros, para todos, para los animales, para nosotros como vivir exclusivamente, respirar, tener agua con esta crisis ahorita que tenemos de agua aquí en Bogotá. Y pues también ahorita que estaban diciendo un poco sobre el racionamiento de gas, entonces comenzar a ver esos temitas que van saliendo y que van poniendo esos puntos otra vez de vista hacia lo ambiental y no solamente cuando pase una catástrofe ambiental como la que vimos hace unos meses y la que vamos a seguir viendo, porque creo que la naturaleza nos hace los llamados todos los días de cuídenme que yo también los cuido. Entonces le doy paso a Sonia para que nos cuente las novedades que tenemos en el instituto y que tengan una muy feliz noche. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias entonces a nuestras invitadas. Un tema súper interesante y ojalá que todos sintamos o que todos nos dejemos afectar por este cambio climático, por lo que está pasando con nuestra biodiversidad, con estos ecosistemas. Ojalá tampoco que nos lleve a una enfermedad mental como es la ecoansiedad, pero sí que eso nos haga concientizar de que tenemos que hacer algo por el mundo, por el planeta. Novedades, pues sabemos que ya vamos a cerrar año, entonces muy pendientes de nuestra revista Ciudad Pasando, que ya va a abrir nuevamente pues una convocatoria para el próximo año, esta revista científica indexada internacionalmente. Pues con este tema los dejamos, con estas buenas invitadas también agradeciéndoles de antemano. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.